Bueno, muy bienvenidos, Diana y Nico, a España. Muy bienvenidos vuestros vinos a Bodegas Arzuaga, a este recorrido tan bonito que vamos a hacer por España con ellos. Diana, Nico, directora técnica y enólogo de la bodega Viña Cobos. ¿Quiénes sois y qué es Viña Cobos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy Diana Fornacero, soy directora técnica de Viña Cobos. Trabajo en Viña Cobos hace 13 años, 14 cosechas, hace mucho tiempo. Y Nico es enólogo de la bodega y trabajamos juntos hace 9 años. Hace 9 años en la misma bodega y con equipos. Os conocéis a la perfección. Exactamente. Sí, ambos hemos comenzado en nuestros inicios. Luego de estudiar hemos empezado trabajando como pasantes de enología y nada, Viña Cobos nos ha dado la posibilidad de ir creciendo dentro de la bodega, creciendo profesionalmente y así que nada, es un placer trabajar junto a Paul. Sí, y además estamos con Diana de celebración este año, ¿no? Exactamente. Diana como mejor enóloga mujer del año en Argentina. Así que nada, estamos de festejo acá en España. Sí, por Descorchados, ¿no, Patricio Trapia? Le mandamos un saludo desde aquí. Explorer. Perdón, por Wine Explorer, ¿verdad? Saludos para ellos desde aquí. ¿Y Viña Cobos, cómo nace, qué es? Bueno. Viña Cobos nace de la fundación de un enólogo estadounidense, Paul Hobbs, que se une a un matrimonio mendocino, Luis y Andrea, con una visión muy clara que era estudiar el Malbec e investigar el Malbec. Es por esto que él piensa Viña Cobos como un laboratorio de investigación en el cual se puedan mostrar las diferentes regiones de Mendoza a través del Malbec. Porque Mendoza, diferentes regiones, ¿qué es Mendoza? ¿Cómo es Mendoza? ¿Cómo está dividido? Exactamente. Bueno, Mendoza es una región vitivinícola con mucha antigüedad. Nosotros trabajamos, Viña Cobos se centra en las dos regiones que consideramos más importantes, Luján de Cuyo y Valle de Uco. Pero bueno, hay mucha heterogeneidad de suelo, hay mucha amplitud térmica y bueno, sobre todo estamos muy cerca de la cordillera, así que hay mucha altitud. Algo muy importante para el Malbec y es por eso por lo que nace el proyecto, para poder mostrar que el Malbec es una variedad noble y que se va adaptando a los diferentes terroirs que Mendoza nos regala. Claro, cuando habléis de altitud, es una cosa que cuando nosotros decimos aquí en España viñedos de altura, y estamos hablando aquí en la Ribera del Duero de 800, de 900 metros, llegando algo a los 1000, en España la cota más alta, si no me equivoco, está en Granada un viñedo a 1386 metros. Pero altitud para vosotros, ¿qué es? Sí, creo que a poco prácticamente todo Mendoza se encuentra en altitud, pero nuestras regiones vitivinícolas están desde los 900 a Luján a partir de 850 a 900 metros y hoy en día estamos hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, así que para nosotros es un factor muy importante. Es un desafío trabajar con mucha altitud, por la amplitud térmica que tenemos, por la variabilidad de temperatura, por la exposición al sol de nuestros racimos. Pero bueno, año a año vamos estudiando y dando esa vueltita de rosca para ajustar los puntos de cosecha. Claro. Aparte de la diversidad no te la está dando solamente la altitud, también te lo está dando la cercanía a la montaña, que eso hace que haya mucha diversidad de suelos. Entonces, si sumamos la altitud, la insolación y la diversidad de suelos, tienen componentes muy distintivos. Y dentro de Mendoza, ¿hay mucha diferencia climática entre las zonas más cálidas y las zonas más septentrionales? Sí, sobre todo lo que está más cerca de la precordillera son zonas que tienen una mayor amplitud térmica, que durante el día puede hacer mucho calor, pero en la noche baja la temperatura, y todo lo que es la zona de Luján, que se va alejando un poco de la precordillera, que es lo que decía Nico, de estar a 800, 900 metros, son zonas que es muy importante ver el tipo de suelo para que no caliente demasiado y no suban demasiado las temperaturas. Todo influye. Y las dos zonas concretas donde estáis asentados vosotros, ¿cuáles son las características que hicieron a Paul Hobbs decantarse por ellas? Bueno, Paul Hobbs, el proyecto lo comienza en Luján de Cuyo. Él siempre cuenta que llega a Mendoza para asesorar un proyecto y sobre todo Paul Hobbs era muy conocido por variedades blancas, por Chardonnay, pero él siempre dice que cuando él llega a Mendoza por la ruta 7, donde hoy Viña Cobos se ubica,
que cuando iba por la Ruta 7 empezó a ver viñedos del Malbec. Es más, uno de los primeros viñedos que él ve es nuestro viñedo anteriormente de Marchiori, donde se hace nuestro primer vino Cobos. Dice que entendía que era una variedad que tenía un montón de potencial en esa región. Un poco de historia de Mendoza: anteriormente el Malbec se usaba para corte, no como variedad única. Entonces él empieza a estudiar que era una variedad que tenía potencial. Entonces, lo que nos da Luján de Cuyo, hablando un poco de suelo, normalmente más homogeneidad en el suelo, suelo un poquito más arcilloso, con algo de arena, entonces hace que la planta tenga mucho nutriente, disponibilidad de agua, y te lleva ese Malbec que yo siempre digo, ese Malbec de manual, que cuando uno toma este Malbec como que recuerda siempre a ese Malbec de los inicios. Y poco a poco fuimos avanzando en las regiones vitivinícolas y empezamos a explorar el Valle de Uco, siendo un desafío por la disponibilidad de agua. Hoy en día se puede hacer irrigación por goteo, entonces eso nos ayuda a irnos un poco más cerca de la montaña, no por riego de manto, entonces nos ayuda a explorar un poquito más allá, otro tipo de suelo. Y cuando te vas cerca de la montaña ya tenés una heterogeneidad muy grande de los suelos, que ahí la manera de expresarse el Malbec es totalmente distinta, o sea, la planta empieza a estar un poquito más estresada por esta falta de disponibilidad de nutrientes y de agua, lo que te lleva a un Malbec muchísimo más salvaje. Es una variedad resistente, le viene bien estar en condiciones de estrés hídrico, de calor, tal, o es una variedad que hay que mimarla mucho. No, es una variedad que se adapta muy bien, por eso también la diversidad de que se da en climas tan distintos. Es una variedad que nació en Cahors, en Francia, y que pasó por Chile, se vino a Mendoza. Es una variedad que se adapta muy bien a momentos con mucha cantidad de agua y momentos de estrés hídrico muy grandes. Ahí está el tacto y el conocimiento del viñedo para saber muy bien cómo se tiene que manejar cada viñedo. Es una variedad que si tiene agua durante todo el año y de repente hay un momento de sequía, se adapta, pero lo tenés que ir controlando. De la misma manera que hay muchos viñedos en Mendoza que fueron plantados sin riego por goteo y que no tenían libre disponibilidad de agua. Hay que recordar que Mendoza es una provincia con crisis hídrica, entonces muchas veces el gobierno regula la cantidad de agua que tiene que tener disponible y muchos viñedos sufrieron la sequía mucho tiempo, entonces las plantas se reinventaron, hicieron raíces mucho más profundas para poder llegar a las aguas subterráneas y así poder crecer. Entonces como que se van reinventando y se van adaptando a la situación. Y dentro de ya, última pregunta sobre la Malbec, ¿cómo sería para un enófilo, alguien que quiera descubrirle un Malbec de libro genérico? ¿Y dónde está esa viña, esa zona, esa altura, ese clima donde tenéis vuestro Malbec preferido, al que más cariño le tenéis, y cuál es? Tenemos un cariño por todos nuestros Malbec, para nosotros son nuestros hijos. Creo que cada uno tiene esa manera diferente de expresarse, pero cuando yo hablo de un Malbec característico, que una persona que quiere tomarse un Malbec, yo a veces me lo llevo un poquito hacia Luján de Cuyo, que aparece esa nota de ciruela, esa fruta roja y ese tanino redondo que va a terminar envolviendo toda la boca. Hay muchas regiones dentro de Luján de Cuyo. Luján de Cuyo es un departamento y está dividido por sus regiones. Cada región aporta distinto, hay regiones que aportan mucha textura y estructura, hay regiones que aportan mucho aromas, sobre todo en la nariz, pero en el tanino capaz que le falta un poquito. Es así, hay una parte en Luján donde el suelo tiende a ser un poquito más pedregoso, entonces aporta un poquito de mineralidad. Pero en general, hablando de un Malbec de manual, que normalmente un consumidor se puede imaginar, yo lo traslado un poquito más a Luján de Cuyo. Y si queremos un Malbec un poquito más salvaje, me voy hacia un poquito más salvaje, un poquito más expresivo, con notas más mentoladas, me voy un poquito hacia el Valle de Uco.
Ah. ¿Y qué otras variedades trabajáis vosotros aparte de la Malbec? Trabajamos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Chardonnay. ¿Y cuánto vino elaboráis en tinto y cuánto vino elaboráis en blanco? ¿Qué mix tenéis? Estamos más o menos en un 80% de vino tinto, un 20% de vino blanco, más o menos. Nuestro foco más que nada son los vinos tintos, específicamente en el Malbec, después Cabernet Sauvignon y muy poquito hacemos de Cabernet Franc, solamente una línea de un viñedo en particular de hileras seleccionadas. ¿Estáis viviendo esa transición que hay en el mercado, aparte de la crisis que tenemos de consumo, de mayor consumo de blancos en los últimos años frente a tintos? ¿Y cómo lo vivís? ¿Cómo pensáis de cara a los próximos años en la bodega? Yo creo que, bueno, el consumidor siempre va cambiando, pero entendemos que hay gran cantidad de consumo de blanco. Nosotros estamos trabajando mucho con el Chardonnay, que pensamos que es una de las variedades que hoy en día mejor se adapta a los suelos y al terroir de Mendoza. Pero bueno, somos una bodega que hace hincapié en las variedades que creemos que tienen potencial. Como dijo Diana, en el Malbec, en el Cabernet Sauvignon, que año a año estamos trabajando y estudiando mucho en esta variedad, porque creemos que Mendoza tiene mucho potencial, y bueno, y la tan conocida Cabernet Franc que también está gustando mucho en el mundo. Hay un gran cambio en el consumo, pero Viña Cobos creo que mantiene su estilo y su línea, y nada, trabajando en los vinos blancos, pero no vamos a mudar 100% a vino blanco, pero sí trabajando para mantener esta acidez, esta frescura, esta columna vertebral de la acidez del vino que le dé longevidad y te ayude a seguir tomándolo. ¿Cuándo nace Viña Cobos? Viña Cobos nace, es un proyecto que se empieza a pensar en el año 97. La primera cosecha se quiere que sea la 98. La cosecha 98 no fue buena en Mendoza, así que el primer vino de Viña Cobos es cosecha 99. Nuestro primer vino es Cobos Malbec. A diferencia de muchas bodegas, nosotros no comenzamos con nuestro vino de entrada de portfolio, sino que comenzamos con nuestro ícono de una parcela seleccionada, de hileras seleccionadas. Fue el primer vino en ser puntuado por la crítica internacional, tuvo 95 puntos por Robert Parker en ese momento, en su primer cosecha, lo que hizo que el mundo se diera cuenta de que Mendoza y que Argentina ya estaba haciendo vino de calidad y que tenía la capacidad de poder salir y competir. Es un vino que ha ido mutando con el tiempo, obtuvo los primeros 100 puntos de Argentina y de Sudamérica a través de James Suckling con Cobos Malbec 2011, que es un vino que nació en la zona de Luján de Cuyo, donde la bodega se creó, un Malbec con más untuosidad, con taninos sedosos y redondos. Después obtiene sus segundos 100 puntos en el año 2017. Pero acá ya es un vino en donde mezclamos Luján de Cuyo y Valle de Uco, de dos de nuestros viñedos propios. Entonces también habla mucho de la consistencia de ese vino. Después vuelve a sacar 100 puntos en la cosecha 2019, también por James Suckling, y en la cosecha 2021 por Jeb Dunnock. En todos los casos el corte ha ido cambiando, entonces eso también habla de la diversidad de las zonas, de la filosofía de elaboración que tenemos a través de ese vino, y de que independientemente de que el viñedo pueda ir cambiando, las proporciones del corte puedan ir cambiando, el vino sigue manteniendo un espíritu y una consistencia. ¿Cómo trabajáis vosotros? Porque tenéis muchísimo respeto a los viticultores con los que empezasteis a trabajar desde el principio. ¿Cómo es esa mezcla? ¿Cuánto viñedo propio tenéis? ¿Cómo son? ¿Cuántos viticultores? ¿Cómo los tratáis? Porque hay un principio de sostenibilidad importante que está ligado por vuestra parte a ellos. Eso me parece digno de destacar y de mencionarlo. Exactamente. Para nosotros, para Viña Cobos, el viticultor es muy importante. Son unos socios estratégicos. Viña Cobos comenzó sin viñedo propio. Como lo digan, en el 98 empezamos con productores. Recién en el 2012 Viña Cobos adquiere el primer viñedo propio. Entonces fueron muchos años trabajando de la mano de estos productores,
donde anteriormente se priorizaba la cantidad, El volumen exactamente, y no la calidad, y que el productor año a año vaya entendiendo que hacer diferentes trabajos en el viñedo van a mejorar la calidad de la uva y también van a mejorar la rentabilidad. Pero a largo plazo cuesta entenderlo, pero bueno, este trabajo, acompañarlos, hay un grupo de 4 ingenieros agrónomos que siempre visitan los viñedos y hacen un acompañamiento desde la poda hasta la cosecha. Así que nada, es un trabajo que se ha ido forzando, o sea, que se ha ido incrementando año a año, y para mí es un lazo muy importante. Algo que se empezó a hacer en Viña Cobos hace 2 años se hace una cena y un reconocimiento al mejor productor del año, donde hay una ayuda económica. Obviamente depende del año y la cantidad de producción, pero ese año fueron $8.000, donde al mejor productor se lo beneficia con este bono, obviamente para trabajos en el viñedo en sí, y poder ir acompañándolo en esa parte. Así que es un gran trabajo. Para mí hoy en día los productores son socios estratégicos que nos ayudan a estar así en Viña Cobos. De hecho, con alguna de las referencias les hacéis homenaje y les hacéis mención, ¿no? Exacto, con nuestro vino Vinculum. Es un vino que nace justamente por el vínculo que tiene la bodega con el productor. Nosotros, los productores, no son un número más, son parte de la familia de Viña Cobos. Hoy en día tenemos casi un 70% de producción de uva que compramos la uva, entonces para nosotros es muy importante, entre el 70 y el 80%. El poder trabajar con ellos, pero trabajar con ellos con una visión de largo plazo, ¿sí? El poder desarrollarlos, el poder hacer inversiones en esos viñedos, poder ver cómo esos viñedos van creciendo, y así nos ha pasado muchas veces, que por ahí hay productores que comienzan dando uva con una calidad para felino, que es nuestra línea de entrada, después comienza a mejorar el viñedo, se empieza a equilibrar, empezamos a tener más concentración, otra complejidad, y pasa a la línea Bramare, que es nuestra línea exploración de zonas de Luján de Cuyo y Valle de Uco, y muchas veces ha sucedido, como fue en el caso de Zingaretti, que comenzamos a trabajar con este productor en el año 2008, primero para felino, después pasó a ser un componente de Bramare Valle de Uco Malbec. En el año 2012, siendo un productor, creamos la línea Bramare Zingaretti Malbec, y en el año 2017 compramos el viñedo. Hoy en día seguimos teniendo relación con este productor que nos vendió su viñedo, pero hemos hecho un montón de inversiones en él, poner riego por goteo, represa, el trabajo en las hileras, el cambio de postes, poner tela antigranizo, bueno, un montón de cosas para poder reivindicar a estos pequeños productores, que en definitiva es lo que más nos interesa para poder fomentar la vitivinicultura en Mendoza. Es muy interesante porque hay conversación, ¿no? Como que está algo denostado. Si hoy en día, si no tienes viñedo propio, si no es tuyo, o si compras o no compras uva, pero hay muchas maneras de trabajar o de externalizar servicios, como se hacen en departamentos de marketing o financieros, también en viticultura, ¿no? Cuando les diriges y cuando les acompañas y en el largo plazo. Y aparte nosotros los trabajamos como si fueran viñedos propios. Eso lo es. que decía Nico, tenemos un equipo de 4 ingenieros agrónomos, la jefa de agronomía es Marina, ella hoy estamos trabajando con 45 productores, pero ha llegado a casi 65 productores, en donde se los conoce uno a uno. Hay veces que hay productores que llevamos, no sé, 20 hectáreas y otros que le llevamos 2. Depende mucho la zona, el componente que necesitemos, la línea a la que va. Y hay muchos de esos productores que son pequeños, o sea, que es la familia que lo está trabajando, o que era el viñedo del abuelo y el nieto lo heredó, y no tienen un ingeniero agrónomo, o no tienen alguien que los capacite externamente. Entonces, el equipo de Viña Cobos va, los capacita, y por ahí los trabajos que nosotros pedimos en 8 hileras, 20 hileras, ellos lo replican para el resto de la finca. ¿Sí? Entonces, esa asesoría también... para el resto de la finca, que es lo que no vais a comprar vosotros, pero que es su trabajo. Exactamente. Y dentro de la gama has mencionado eso, felino, Bramare, Zingaretti, luego Hobbs, Cobos. ¿Cuáles son las gamas de producto? Hemos traído 10 vinos de Viña Cobos a España, y qué filosofía representa cada una de ellas. Nuestro portfolio se divide en 2 grupos. Una parte de vinos premium,
en donde tenemos lo que es Felino, que es Mendoza, en donde elaboramos vinos de Luján de Cuyo, Valle de Uco, y ahí lo más importante es la fruta y el varietal. Vale. El poder mostrar Malbec, Felino Cabernet y Felino Chardonnay, todos 100% varietal. Vale. Después vamos a pasar a lo que es nuestra línea Bramare, que es nuestra línea de exploración de viñedos, en donde ahí separamos Luján de Cuyo por un lado y Valle de Uco por el otro. Después termina el portfolio premium y pasamos a lo que es nuestro portfolio de lujo, en donde arrancamos con Vinculum, que es este vino en homenaje a los productores, y nuestros 3 viñedos propios. Vale. Singaretti, que se encuentra en Villa Bastías, en Tupungato, en el Valle de Uco. Hobbs, que se encuentra en Agrelo, en Luján de Cuyo, es el viñedo que está alrededor de la bodega. Y Chañares, que es un viñedo que se encuentra en Tunuyán, en la zona de los árboles, también en el Valle de Uco. Y el portfolio termina con Cobos Malbec y Volturno Cabernet Sauvignon, que son nuestros íconos. Un poco para sumar, el concepto del portafolio es ir, como comentó Diana, de lo general hacia lo específico. Entonces, con Felino y Cocodrilo es una representación de Mendoza, trabajando con estas 2 regiones que mencioné, Luján de Cuyo y Valle de Uco. Cuando hablamos de Bramare, ya es un estudio de 2 regiones diferentes. Cuando hablamos de nuestros viñacobos, es un estudio de una parcela en particular, con diferenciación de suelo y de comportamiento de bloques en sí. Y ya cuando vamos a nuestros vinos ícono, Volturno y Cobos, ya es un estudio más específico dentro de una parcela de planta por planta, racimos con mayor concentración, ya hay una selección de racimos dentro de la planta. Entonces un poco ese es el concepto del portafolio, de lo general a lo particular. ¿Y cómo es trabajar con Paul Hobbs? ¿Qué es lo que sigue haciendo él en la bodega? ¿Dónde sigue marcando territorio? ¿Cómo es trabajar, cómo le llaman, con el Steve Jobs del vino? No, bueno, para nosotros es primero un orgullo poder trabajar con una persona tan influyente en la vitivinicultura, que hizo tanto por la vitivinicultura de Mendoza. Hace 13 años que trabajo con él y la verdad es una persona que me ha enseñado mucho. Es ultra detallista y eso se traslada a la bodega y a cada una de las cosas que hacemos. Nos acompaña mucho en el proceso, pero también nos da mucha libertad. Y eso es lo que nos gusta mucho a nosotros para poder trabajar. Él nos visita unas 4 veces al año, en donde nosotros le mostramos los vinos, degustamos los vinos juntos, pero a mí me gusta mucho de que las decisiones de los vinos que se van a embotellar se definen en equipo. No es que él tiene la última palabra, sino que hacemos degustaciones a ciegas de los vinos que vamos a embotellar, puntuamos y el vino que tiene mejor puntaje es el que se embotella. Bueno. Entonces, en esas degustaciones estamos con Nico, está José, que es nuestro CEO, y está Carlos de Carlos, nuestro director comercial, y está Paul. Todos puntuamos y el vino que tiene mejor puntaje es el que sale a la venta. Y bueno, eso es lo lindo que tiene, es que independientemente de que él sea el dueño de la bodega y que también sea enólogo, eso es un punto agregado, porque cada cosa que queremos hacer para mejorar alguna técnica, algún proceso, algo de innovación, lo entiende y lo fomenta y vamos para adelante. Aparte, él es un gran innovador y es un gran impulsor de cosas nuevas. ¿Os vuelven muy locos con eso? Sí. ¿O también sois inquietos vosotros? Sí. No, nosotros somos muy inquietos tamén, pero está bueno porque él te sigue el ritmo y eso es muy bueno. Es un crecimiento continuo. Para mí, acá también, pero uno cuando estudia enología, estudia Paul y de repente encontrarse trabajando con él. Yo recuerdo el primer año donde entré a Viña Cobos, donde entré como asistente de enólogo, después de haber sido ya pasante. Pasante en Argentina llamó estudiantes que vienen a hacer todos los trabajos de bodega, remontaje. Exactamente. Ese año como asistente me encargué de preparar, bueno, junto con Diana, todas las muestras que se iban a degustar ese fin de semana. Yo no estaba en la mesa de degustación, llevaba meses en Viña Cobos. Me acuerdo patente haber preparado las muestras todo, y el día sábado era la degustación y el viernes antes de irme a casa me dicen los chicos: mañana venís a la degustación, y para mí fue como, no puede ser, como voy a estar de repente con Paul, no me preparé psicológicamente.
Mañana debutas. Mañana debuto con uno de los mejores enólogos del mundo. ¿Qué voy a decir? Porque los nervios, por más que el vino es eso, es lo que se siente, lo que vos sentís, puede coincidir o no coincidir con otra persona, pero es por lo menos decir, necesito estar alineado a este equipo. Pero desde el inicio, obviamente que los nervios estaban de la mano, pero siempre acompañándote, no haciendo preguntas o sabiendo que estás ahí como primera vez. Así que las primeras degustaciones fueron un poco nervio con felicidad, y hoy en día se disfruta muchísimo. Hace años que disfruto cada degustación con Paul, porque siempre tiene una, no sé si llamarle crítica constructiva, pero siempre tiene algo como para dar esa vueltita de rosca que hace que uno no se quede. Sacamos 100 puntos, bueno, ¿cómo vamos el año que viene? ¿Qué hacemos? ¿Qué vueltita de rosca damos para mantener esto, para hacer esto? Entonces, para nosotros profesionalmente estamos muy contentos de trabajar con él. Bueno, nosotros aquí en España traemos también los vinos de Paul Hobbs de California y de Areni Hobbs también. Así que está bien representado en esta casa él. ¿Cuál sería la diferenciación, el argumento para nosotros? Ahí os pido consejo. ¿Por dónde tenemos que entrarle al sumiller, al hostelero en España para que prueben vuestros vinos, para que prueben estos vinos argentinos, para que prueben la Chardonnay de Mendoza o para que se enamoren de la Malbec? ¿Cómo me ayudáis a que enamoremos al mercado español de la Malbec y de vuestras distintas Malbec? Creo que es un desafío. El español está acostumbrado mucho a beber vino español, y es que ahí hemos encontrado increíbles productores. Creo que hay precio-calidad y unos vinos increíbles. Es poder salir un poquito de España y viajar al nuevo mundo, entender un poco lo que Mendoza tiene para ofrecer, sobre todo hablando de nuestra variedad blanca, de nuestro Chardonnay, esa altitud y esa proximidad a la montaña como ayuda a tener frescura y acidez, que acá también logran un montón de acidez y energía. Así que nada, yendo un poco a la parte de para entrar en una carta, yo creo que nuestro felino es un vino que puede entrar muy bien por la frescura, la acidez y la nariz que tiene. Y después tienden a ser unos vinos que pueden ser más gastronómicos, que tienen una muy buena gastronomía acá. Así que esos Malbec que ayudan a resaltar diferentes componentes en algún plato, esos taninos que te ayudan a limpiar cuando la comida es bueno, acá un poco el típico el lechazo. Lechazo para limpiar grasas de la boca. Exactamente, así que un Malbec que tiene mucho tanino, que tiene ese tanino redondo que ayuda a limpiar un poco la grasa. Creo que son vinos que al español le puede gustar. Son vinos complejos que cuando nosotros elaboramos y diseñamos nuestros vinos, pensamos en un vino que se vaya expresando en capa, ¿sí? Que aparezca primero la fruta, esos aromas primarios, que le des tiempo en botella. Yo siempre soy partidario de que son vinos que necesitas tiempo para ir disfrutándolo, que aparezcan esos aromas de fermentación, alguna nota terciaria, alguna notita de barrica que usamos, que aparezca, que no invada, pero que esté ahí presente, y dejar eso, que se vaya expresando poco a poco y dejarse llevar por todo esto que tiene en estos vinos para mostrar. Aparte me quedo con algo de las degustaciones que hemos estado haciendo en Madrid un poco, y es que cuando prueban los Malbec que nosotros hacemos se quedan bastante impresionados por el manejo de los taninos y de la madera, ¿no? Creo que había un preconcepto del vino argentino muy pesado, con mucha madera, y los que los han probado recalcaban eso, ¿no? Como la elegancia del tanino, cómo está trabajada la madera. Entonces está bueno por ahí invitarlos a que los prueben, que saquemos un poco el preconcepto de que Argentina es mucha madera o el vino muy pesado. Estamos trabajando con muy buenas acideces, con mucha fruta, entonces eso está bueno para recalcar, que Argentina evolucionó en ese caso. Y además sí, ahí hay una adaptación que evidentemente
está muy ligada a por dónde va el consumidor hoy, tanto el que simplemente es enófilo y aficionado como los profesionales, ¿no? Ese efecto Parker o lo que todo entendemos, con esa tanicidad en extracción, con esa contundencia, hoy se busca más la elegancia, hoy se busca más la finura. A mí particularmente me ha encantado ver que en vuestros distintos Malbec, cuando habláis de que hay expresión de viña y expresión de distintos suelos, realmente hay diversidad. Yo no tenía tanta percepción de tantas diversidades dentro de la Malbec, que es lo que más me ha llamado la atención y más me ha gustado, ¿no? Sobre todo ese afinamiento, vinos de sed, como me gusta llamarlos, y a muchos de mis amigos, vinos de beber, y de terminar botellas. Y estamos entendiendo también mucho al Cabernet Sauvignon. Para nosotros hoy en día es una variedad muy importante y creo que cuando uno piensa en Cabernet piensa mucho en el pimiento verde, en la piracina. Nosotros tenemos un terroir perfecto para el Cabernet y trabajamos siempre que la vendimia nos acompañe en dejar un poco más tiempo la uva en la planta, dejar que se madure, que un poco se hidrolice o madure la parte piracínica y poder mostrar un Cabernet con mucha más fruta, especias, que el pimiento ese verde se traslade un poco a pimiento rojo, poder mostrar un poquito otra cara del Cabernet Sauvignon. Así que es una variedad que yo invito a que prueben, sobre todo el español. Hemos estado probando Cabernet Sauvignon acá, entonces pues, como van a decir, bueno, acá hay un poco otra cara de mostrarlo y poder entender que es una variedad que yo considero que tiene mucho potencial en Mendoza también. Muy bien, pues nada, lo último, yo me gustaría brindar con vosotros, agradeceros y daros la bienvenida a España, Muchas gracias. a Bodegas Arzuaga, y que tengamos muchos éxitos juntos y que lo tengáis, aparte de con nosotros, en todos los países donde estéis presentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.